Lectura del libro de Baruc. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, sentimos en este día la vergüenza de la culpa. Nosotros, hombres de Judá, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas, lo mismo que nuestros antepasados, hemos pecado contra el Señor, desoyendo sus palabras. Hemos desobedecido al Señor nuestro Dios, pues no cumplimos los mandatos que Él nos había propuesto. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios y nos hemos negado a obedecerlo. Por eso nos han sucedido ahora estas desgracias y nos ha alcanzado la maldición con la que el Señor conminó a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. No obedecimos al Señor cuando nos hablaba por medio de sus enviados los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a otros dioses y haciendo lo que reprueba el Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar enojado siempre? ¿Arderá como fuego tu cólera? Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso, el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Celebrábamos ayer, día 5 de octubre, una celebración muy especial. Las témporas se llaman, es decir, al final de las labores de recogida de las cosechas y demás, y cuando nos disponemos a comenzar un nuevo curso, se nos invita a poner en nosotros esos tres sentimientos de que nos hablaban las tres lecturas: agradecimiento por los dones recibidos de Dios, perdón, petición de perdón por nuestras culpas, nuestros pecados, y petición también
de ayuda, sabiendo que todo lo tenemos que recibir del Señor. Pues bien, hoy la palabra de Dios nos permite profundizar en una de esas actitudes que es la de la petición de perdón. Y en concreto, las dos lecturas que hemos escuchado nos van a ayudar a profundizar en dos de las actitudes que son necesarias para vivir bien el sacramento de la reconciliación. Ese sacramento que tenemos que recuperar con toda su fuerza, porque es uno de los dones más grandes que el Señor nos ha dejado, juntamente con el que estamos celebrando, la Eucaristía. En el Catecismo hemos aprendido todos que había 5 condiciones para confesarse bien, para realizar bien el sacramento de la penitencia, empezando por el examen de conciencia, buscar en qué hemos fallado al Señor. Después venía el dolor de los pecados, después el propósito de la enmienda, y después de toda esa preparación es cuando llegaba el momento de decir los pecados al confesor y después cumplir la penitencia que se nos imponga. Alguien dirá, quienes son aficionados a pensar que la Iglesia se inventa cosas, eso no está en ningún evangelio, en ninguna parte he visto que haya 5 condiciones para confesarse bien. Hombre, así sistematizado, no, así no lo vamos a encontrar, como otras muchas cosas que se nos proponen ya sistematizadas, pero que todas ellas están sacadas a partir de la palabra de Dios. La Iglesia no se puede inventar nada. No hace más que proponernos lo que Jesús nos ha enseñado y el resto de la palabra de Dios, incluido el Antiguo Testamento. Pues aquí hemos escuchado en la primera lectura una auténtica confesión de dolor de los pecados. Baruch, el profeta Baruch, dice en nombre de todo el pueblo: confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, sentimos la vergüenza de la culpa. Todos nosotros hemos pecado contra el Señor, desoyendo sus palabras. Me he encontrado en repetidas ocasiones con personas que, cuando se habla del arrepentimiento, que es condición indispensable para recibir el perdón de los pecados, si no lo hay, no hay perdón de los pecados, aun cuando se dé la absolución. Si falta el arrepentimiento, los pecados graves no pueden ser perdonados. Por lo tanto, la cosa es seria. Pues ya digo, me he encontrado con gente que dice, pero bueno, es que yo en realidad es que no me arrepiento. Con ello, lo que normalmente quieren decir no es que no quieran arrepentirse, sino que el deseo de volverlo a hacer es muy fuerte, porque se trata sobre todo pues de los pecados de la carne, donde pues lo que uno quisiera, porque lo pide de alguna manera la naturaleza humana, es seguir realizando aquellos actos. Y entonces el seguir sintiendo ese deseo llaman o dicen que no es o no supone arrepentimiento. Eso no podemos evitarlo, pero el arrepentimiento se produce en otro orden de cosas. Fundamentalmente es reconocer, como reconocía Baruch, que tenemos ahí una palabra de Dios que nos pide pues el ser obedientes a sus palabras, y por otra parte, sea por debilidad, sea por lo que sea, nosotros desobedecemos. El arrepentimiento fundamentalmente consiste en reconocer que hemos desobedecido al Señor, a quien deberíamos amar, y obedecer, o mejor dicho, amar obedeciendo, porque es así como nos dice el Evangelio de San Juan, que se ama a Dios, cumpliendo sus palabras, y no lo hacemos. Por un lado tenemos el amor inmenso de Dios, que se manifiesta de manera espectacular en la entrega de la vida de su Hijo en la cruz, y por otro lado estamos nosotros, que no queremos renunciar a nada por Él. Todo queremos hacer, todo lo que nos apetece y todo lo que nos gusta.
Hay cosas que no son malas y evidentemente está permitido realizarlas, pero hay cosas que nos dice el Señor: no vayáis por ahí, que eso os hace daño. Y no nos fiamos de Él. Y eso es lo que nos debería doler. Para un alma que ama a Dios, ciertamente el arrepentimiento se va a producir reconociendo que no he correspondido al amor de Dios. Eso es fundamentalmente el dolor de los pecados. Aun cuando siga sintiendo el deseo apremiante de volver a caer en lo mismo, de eso no nos podemos librar. Tentados vamos a seguir siendo hasta el final de nuestra vida. Pero no quiero, es mi voluntad la que se rebela contra ello. Es mi voluntad que quiere permanecer fiel a Dios. Por eso el dolor de los pecados, que es fundamental, insisto, para recibir el perdón, tiene que ser un detestar lo que he hecho porque ofende a Dios, porque es no obedecer a Dios, no hacerle caso y por lo tanto no amarle. Cuando no obedecemos a Dios, ni siquiera nos esforzamos en hacerlo, eso quiere decir que amor a Dios hay o poco o nada. Con lo cual estamos faltando al primero de los mandamientos, el más importante, en palabras de Jesús. Bien, hay la segunda lectura, el Evangelio que hemos escuchado, donde lo que aparece es relativo al propósito de enmienda. Una vez que uno ha pedido perdón al Señor porque efectivamente le hemos ofendido y lo reconocemos y lo queremos confesar humildemente en su presencia, no sería completo el dolor de los pecados si no estuviera acompañado por este propósito de cambiar, propósito de conversión. Hemos escuchado las palabras de Jesús duras sobre dos de las ciudades, mejor dicho, tres de las ciudades que él recorrió en los primeros tiempos de su misión: Corozaín, Betsaida y luego Cafarnaún. Cafarnaún, que había sido casi, diríamos, su centro de operaciones, donde se instaló en casa de Simón Pedro y donde realizó una gran parte de sus signos y de sus milagros. Pues recrimina a estas tres ciudades que con todos los signos que ha hecho no se han convertido. Es decir, permanecen exactamente igual que antes. No cambian de conducta. Si realmente nos duele haber ofendido al Señor y no haberle obedecido, eso se tiene que manifestar en un propósito serio de tratar de combatirlo. Lo que no es serio es que a veces se caiga en lo que es un abuso intolerable del sacramento de la penitencia, que es, bueno, yo peco y como después de Dios es tan misericordioso me confieso y ya está. No, de ninguna manera. Cuando se tiene esa actitud, evidentemente no hay ni arrepentimiento, dolor de los pecados, ni propósito de enmienda. No puede ser así. Eso es un abuso, como digo, intolerable de la misericordia de Dios y no se puede aspirar a recibir el perdón en esas condiciones. Realmente tiene que haber producido por ese dolor de haber ofendido a Dios el propósito de cambiar, de convertirse, de no volver a seguir igual. Otra cosa es que, siendo débiles como lo somos, aun cuando tengamos los mejores propósitos del mundo, por debilidad podamos volver a caer otra vez en las mismas cosas, pero no porque no lo intentemos. Lo malo aquí es no intentar, no hacer nada, seguir igual, no cambiar nada en nuestra vida. Si yo reconozco haber ofendido a Dios en esto en concreto, tengo que ingeniármelas para ver cómo no volver a caer, a ser posible. Por ejemplo, pues estoy cayendo en dilapidar dinero jugando a las loterías estas o estas cosas que hay. Ahí hay un propósito imprescindible que hacer. No voy más
a estos sitios. No voy más, porque si no voy a caer. Es decir, hay que evitar las ocasiones que se nos ha aconsejado siempre, evitar las ocasiones de pecado. Y para ello, pues hay que hacer propósitos muy concretos, porque no vale para nada el decir, pues sí, propongo ser mejor. Seguiré igual. Mientras no concrete qué voy a hacer, voy a seguir igual. Aun haciendo propósitos muy concretos, nos vamos a encontrar que, insisto, por nuestra debilidad vamos a caer, pero no digo nada si es que no hacemos ningún propósito, nada de nada. Solo nos conformamos con la buena intención. ¿Recordamos ese refrán que dice que de buenas intenciones está el infierno lleno? Pues eso, no lo perdamos de vista. Terminaba Jesús aquí haciendo una alusión a que no solamente es a Él a quien tenemos que escuchar cuando nos llama a la conversión. A los apóstoles les dice: quien a vosotros os escuche, a mí me escucha. Y el que a vosotros os rechace, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. No olvidemos que Dios mismo se nos da a conocer por mediaciones humanas. Empezó así. Los profetas, los patriarcas, etcétera, fueron personas a través de las cuales el Señor se fue dando a conocer al pueblo de Israel. Y después todavía por medio de un hombre, que no era simplemente un hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, pero bajo las apariencias, a los ojos de todo el mundo, era un hombre más. Y a través de él se dio plenamente a conocer Dios Padre, porque ese, aparentemente solo un hombre, era también Dios, el Hijo de Dios. Y Él nos trajo la palabra del Padre, y Él la ha dejado a sus apóstoles para que, enviados por Él, sigan diciendo al mundo su palabra. Rechazar la predicación de la Iglesia, no digo por supuesto las patochadas o barbaridades que siendo humanos podamos soltar cada uno de nosotros, que por supuesto no estamos libres de ello, pero en la medida en que somos fieles al Evangelio y repetimos las palabras del Evangelio, procurando ayudar a entenderlas mejor y a vivirlas mejor, en esa misma medida hay que escuchar al mismo Jesús, que es quien nos habla, y por eso exclamamos al final de cada lectura: palabra de Dios, palabra del Señor. Pidamos al Señor que seamos fieles, que escuchemos y que sobre todo vivamos cada vez mejor el sacramento de la penitencia, tan necesario en nuestra vida, sencillamente porque es verdad que somos pecadores.